En la Universidad Tecnológica, tanto la Universidad, la Facultad Regional Santa Fe como la Facultad Regional Paraná, en el año 2008, tuvimos nuestro primer trabajo importante, digamos, con respecto a lo que es el transporte y la movilidad urbana. Y en ese momento nosotros lo habíamos planteado en dos etapas básicas, que una era la etapa de diagnóstico, básicamente, porque no se puede planificar sobre lo que no se sabe. Y luego era una etapa de proposición de un plan maestro de tránsito y transporte, digamos, ¿no? En ese momento se hicieron estudios de tránsito, estudios de transporte, a los fines de identificar cada una de las problemáticas y poder asesorar correctamente sobre cuáles eran las necesidades urgentes de ese momento y cuáles eran las necesidades de planificación y poder planificar también los estudios de base más importantes para arribar básicamente luego a un plan de movilidad sostenible. El sistema de transporte público en general es un organismo bastante complejo. Las situaciones de las quejas se pueden dar por diferentes situaciones. Como vos decías, el tema de los refugios es una cuestión de gestión, de cómo se mantiene el mobiliario urbano. La cuestión, por ejemplo, de las frecuencias de los colectivos, es posible que tengan problemas de dimensionamiento de flota en algunos casos o tengan problemas con el tránsito en otros casos, donde los colectivos ingresan a zonas donde están muy demorados y por lo tanto eso no permite obtener frecuencias estables, sino que son más bien inestables, donde los colectivos se atrasan y luego al final del día o al final de la mañana las frecuencias son dispersas, digamos, no son estables. Y sin dudas, como decía el ingeniero Jaurena, el sistema de transporte es un organismo complejo. Por algo, con el paso de los años, las distintas gestiones, los distintos abordajes que se le dio al tema de los colectivos urbanos de pasajeros en la ciudad de Paraná, todavía siguen vigentes muchos de aquellos problemas que diagnosticaron hace más de 10 años. Le preguntamos puntualmente al ingeniero cuáles son principalmente esos problemas que todavía se observan hasta el día de hoy. En el año 2008 nosotros identificamos bastantes problemas también con el mobiliario urbano, lo habíamos identificado. Problemas con la falta de gestión del tránsito urbano con respecto a lo que es el estacionamiento medido, con respecto a lo que es el estacionamiento indebido de los usuarios de la vía pública en cualquier lado, incluso ocupando las dásenas de los colectivos, los cuales no logran estacionar de forma adecuada para el ascenso y descenso de las personas, lo cual dificulta para la gente que tiene movilidad reducida, etc. Y todo ese tipo de situaciones salieron a relieve. También el tema de las frecuencias en ese momento. Si bien algunas cuestiones han cambiado, yo creo que en algunas cuestiones han cambiado para bien, pero no de una forma planificada. Por ejemplo, en el año 2008 nosotros identificamos que tenían alrededor de unas 16 líneas y alrededor de 18 ramales, lo cual eso vuelve al sistema de transporte público ingobernable, porque al final terminas teniendo 30 y pico, 35 líneas. En la cual coordinar una frecuencia para 35 líneas con la misma cantidad de colectivos no es lo mismo, digamos. ¿Me explico? En ese momento nosotros habíamos asesorado, habíamos recomendado rediseñar el sistema de transporte para poder hacerlo más estable, para poder hacerlo más lógico, para que el sistema de transporte público diera respuesta a las necesidades de movilidad de la población, que tuviese tiempos de arribo a los destinos más aceptables, digamos, que no estén 50 minutos arriba de un colectivo para llegar a un destino, cuando en un auto particular, por ejemplo, lo pueden hacer en 10. ¿Está? Y bueno, ese tipo de cosas salieron en relieve en el año 2008, incluso el tema de la señalización de paradas, el tema del espaciamiento de las paradas. Todo ese tipo de situaciones salieron a relieve en ese momento, y que muchas de esas cosas todavía siguen estando hoy en día sin ser gestionados, sin ser resueltos, digamos, ¿no?
Y como decía el profesional, un sistema con 35 líneas es ingobernable. Bueno, sin dudas que todavía ese problema aún persiste. Y también tenemos el cambio de lógica que se debatió mucho con los nuevos recorridos de los colectivos urbanos de Paraná. Básicamente la lógica cambió, que la mayoría de las líneas dejaron de atravesar la ciudad de punta a punta, pasando por la zona del centro, a confluir en la zona de Plaza Mansilla, el centro cívico, y rebotar de nuevo hacia las puntas de los recorridos o hacia los barrios más periféricos. Este sistema de utilizar ese espacio público de la Plaza Mansilla como una especie de estación nodal donde se pueden combinar distintas líneas es el que se está utilizando hoy en día para lograr mayor agilidad en las frecuencias, algo que tampoco se terminó de conseguir con estas reformas. Pero sin duda que el tema es mucho más complejo. Vamos a hacer un análisis de eso con el ingeniero Jaurena y también sobre los tan anunciados Metrobús, las intervenciones que van a establecer estos carriles exclusivos para la zona este de la ciudad por distintas avenidas hasta la estación del ferrocarril. ¿Sirven estas intervenciones aisladas que se anuncian, como ya se hizo en el 2016 y no se cumplió, y se volvieron a hacer en el marco de esta campaña? ¿Mejoran las perspectivas del sistema de transporte público de Paraná? Los carriles exclusivos o los metrobuses en algunas ciudades que se ha vuelto una moda, digamos, para algunos, en algunos casos, dan en algunos segmentos, en algunos sectores dan buenos resultados. Cuando los colectivos pierden muchísima velocidad comercial o muchísimo tiempo, digamos, en los congestionamientos de tráfico. Cuando hay corredores que son altamente demandados por los usuarios y por ahí transitan también varias líneas de colectivos. Y mucha cantidad un gran volumen de vehículos particulares o de camiones o lo que sea, de vehículos de carga. En ese entorno que no es exclusivo para los colectivos van perdiendo, a medida que van pasando las cuadras, van perdiendo velocidad comercial, se van atascando en los semáforos y ese tipo de cosas. Y lo bueno de los carriles exclusivos es que cuando se pueden planificar correctamente, se evitan ese tipo de situaciones y se logra mejorar los tiempos y se logran estabilizar un poco las frecuencias, digamos, que son las mejores, las situaciones más aceptables que tienen los carriles exclusivos. No obstante, para llegar a eso hay que tener un manejo planificado de la situación, ya que la intervención genera ciertos aspectos como por ejemplo los negocios frentistas, por ahí se quejan un poco con el estacionamiento porque la zona de camino o la zona de la avenida o la zona de la calle por donde va a pasar no tiene un gran espacio para estacionar. Y por lo tanto, el colectivo muchas veces ocupa lo que estarían ocupando las líneas de estacionamientos, lo que se va a racionalizar la infraestructura, básicamente, ¿no? Tratando siempre de no perder el espacio que tienen los peatones.